Bien, les decía que la cinematografía coreana se ha convertido en una de las más importantes del mundo, pero esto no es casualidad, sino que es fruto de un trabajo, ¿no? De un trabajo desplegado por algún tiempo. Entonces, quiero empezar esta segunda parte con enseñándoles este video, ¿no? Que me parece muy importante para entender nuestra realidad y que veamos cómo nosotros también podemos mejorar, ¿no? Como sociedad, ver cómo a través de ciertas experiencias que nosotros hagamos o que contemplemos podemos mejorar nuestro cine ecuatoriano. Entonces les voy a proyectar esto y por favor seguimos conversando. And the Oscar goes to Parasite. Para 2020, Parasite hizo historia. Se convertía en la primera película extranjera en alzarse con el máximo galardón de la Academia Hollywoodense. Un logro que requirió tiempo, infraestructura y protección. En plena crisis, Corea del Sur se convirtió en el segundo país con la asistencia per cápita más alta del mundo a salas de cine. Y fue el tercero que más salas construyó. Es además el quinto con mayor porcentaje de taquilla mundial y el sexto que más boletos vendió en la pandemia. Los números no mienten. Y tras guerras y dictaduras, la nación asiática tiene una de las industrias del entretenimiento más poderosas del mundo. ¿Cómo lograron consolidar su cinematografía? A continuación ahondaremos en varios de los factores que contribuyeron a lo que algunos llaman el milagro coreano. Pero antes, tenemos que hablar de BenQ. Una de nuestras principales actividades dentro de Zoom F7 es ver películas para reseñarlas o analizarlas en el canal. BenQ nos envió un proyector 4K W1700M y la verdad la diferencia entre mirarlas en pantalla y en el proyector es francamente abismal. Este se puede instalar y ajustar fácilmente, tan pronto como lo pusimos a prueba destacó por la profundidad de los colores y su alto contraste. Es inevitable no fijarse en la amplia variedad de detalles que se pueden percibir gracias al enorme lienzo de 100 pulgadas. Es la primera vez que genuinamente sentimos la experiencia de tener un cine en casa, no solo por la calidad de la imagen, sino por otra de sus características. La resolución se ajusta dependiendo del formato de origen de la película, que puede variar del 2K a un 4K con alto rango dinámico. Con el proyector en casa, la verdad tal vez nos cuestionemos un poco volver a las salas. Sin embargo, considera colocarlo en un espacio con buena ventilación, ya que el proyector libera calor y si está en un cuarto muy pequeño, sin duda elevará la temperatura del lugar. Además, para exprimir sus capacidades hay que estar en una habitación bastante grande. ¿Será que próximamente tendremos el Cineclub presencial? Pronto les daremos más noticias. Por el momento, muchas gracias BenQ por apoyar nuestro contenido. Si quieren saber más sobre el proyector, les dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. como cualquier cinematografía del mundo, varias etapas conforman a la surcoreana. Para fines prácticos la dividiremos en tres con sus respectivas subdivisiones. La fase previa a la guerra coreana, el periodo de la dictadura y la época posterior a la dictadura. Antes de la guerra, los orígenes. Lo político, lo social y lo económico serán factores determinantes de una cinematografía en constante mutación. Los japoneses ocupan Corea en 1910, conquista que se extendería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El cine silente florecerá aún en esas circunstancias, teniendo una era de oro que duraría de 1926 hasta 1935, año en el que incursiona el sonido, cuya fase temprana concluirá el mismo año que la ocupación nipona, en 1945. Aquel periodo se caracteriza por tener una fuerte carga pro-japonesa.
y por favorecer dos géneros dramáticos, el melodrama y la comedia. Se inaugura la llamada Era de la Libertad, que dura poco. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética derivan en una inminente separación en 1948. Como resultado, una etapa breve que concluye abruptamente en 1950. Un perrito. La era de la Guerra de Corea se extiende un par de años más a la finalización del conflicto armado. La consecuencia, al menos para el sur, fue un país debilitado prácticamente sin industria. Sin embargo, y a pesar de las problemáticas, es durante la década de los primeros referentes. Inicia la promoción y reactivación del cine nacional. Por favor, les pido que tengan los micrófonos apagados porque no se puede apreciar. Vamos a continuar, seguir viendo este documental. Gracias. Prácticamente sin industria. Sin embargo, y a pesar de las problemáticas, es durante la década de los 60 que surgen los primeros referentes. Inicia la promoción y reactivación del cine nacional por medio de las llamadas cuotas de pantalla. Es en 1966 cuando se instaura por primera vez este mecanismo. Se impulsa el cine por medio de dos iniciativas: la exención de impuestos a producciones locales e incentivar filmes de bajo presupuesto. Estos apoyos privilegiaron dos géneros cinematográficos, el policíaco y el terror, así como cintas con una fuerte carga anticomunista. Oficialmente arranca la primera época de oro del cine surcoreano que se extenderá hasta 1973. Durante esa época se crearon al menos 20 compañías cinematográficas. Se hicieron hasta 200 películas al año que comprenden distintas temáticas. Se controló la llegada de productos extranjeros y Estados Unidos intervino para impulsar el cine surcoreano. Pero es también en este periodo que se desenvuelve la dictadura de Park Chung-hee, la cual censuró proyectos nacionales e internacionales. Hacia mediados de la década de los 70, el público deja de ir a las salas debido a la llegada de la televisión. En 1979, Chung-hee es asesinado por Kim Jae-ju, el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana, hecho que abre las puertas a la llamada Era de Recuperación. En un contraste evidente se liberó la fuerte censura previa. Empieza la transición democrática y muchos cineastas reciben el apoyo de los chaebols o conglomerados empresariales. Cada vez llega más cine de distintas latitudes y para 1993 la presencia en taquilla del cine surcoreano baja del 33% que tenía en 1985 a solo el 15% en 1993. Hollywood rápidamente conquistó el mercado, hasta que en 1996 surgió el grupo Observadores de la Cuota de Pantalla, para traer de vuelta el sistema de cuotas que se había instaurado 3 décadas atrás. A pesar de los intentos de Estados Unidos por tirar el mecanismo de protección, fracasaron. Llega la crisis del 97, pero tan pronto como culmina, inicia la reactivación, y con ella la llamada Era del Progreso, o la Nueva Ola, o Hallyu. Sí se abarca como la totalidad de los productos culturales surcoreanos. Surge la Coalición para la Diversidad Cultural de la Imagen en Movimiento. Los chaebols intervienen en varias facetas de la creación cinematográfica y se consolida el Festival Internacional de Cine de Busan. La Motion Picture Promotion evoluciona para convertirse en la Korean Film Corporation. Optaron por reducir la burocracia y simplificar procesos, por ejemplo, para abrir nuevas empresas. Y en materia cultural, abogaron por un modelo proteccionista. El primero de los aciertos para apuntalar el milagro e iniciar la revolución del cine independiente fue asentar el sistema de cuotas de pantalla. Implementaron un 40% obligatorio de tiempo en pantalla de películas nacionales que se tradujo en al menos 146 días al año, en el que las exhibidoras se comprometieron a proyectar su cine. Esta cuota se mantuvo hasta 2007.
año en el que se consumía 60% de cine coreano, y tras el cual el porcentaje se redujo a 49%. Si bien al principio pudiera sonar exagerado, el porcentaje buscaba acostumbrar al espectador a su cine, al tiempo que protegía los valores culturales del país. Evidentemente, la necesidad de cubrir esa demanda favoreció el siguiente factor que contribuyó al milagro: el surgimiento de diferentes géneros y estilos. Ese 40% se tradujo en una oferta variada que se alejó del encasillamiento, al tiempo que propició el crecimiento de directores que filmaban desde diferentes perspectivas. El tercer elemento fue que el Consejo Coreano de Cinematografía se encargó de financiar a nuevos talentos que venían de hacer cine independiente, siempre con la idea de abrir las puertas a voces emergentes. Sin embargo, y quizá el punto más importante que condujo a esta nueva época de oro del cine surcoreano, fue la defensa de sus autoridades culturales, que no cedieron ante la presión estadounidense. Ante la UNESCO, su ministro de Cultura sentenció: nuestras películas son vehículos que transmiten valores culturales y benefician a la cultura global. A esto se le llamó soft power, que es básicamente todo el trabajo que se hace desde el Estado para atraer la atención internacional por medio de la cultura. Estos 4 factores provocaron que en tan solo 10 años se asentara la cinematografía surcoreana como una de las más relevantes y desafiantes del mundo. Incluso se gestó una colaboración entre el Estado y la inversión privada. Los empresarios invirtieron en la producción, mientras que las autoridades se aseguraban de que dichas producciones tuvieran un espacio de exhibición. Eventualmente, grandes cineastas empezaron a surgir y a obtener reconocimiento en festivales. Durante esta época surgen directores como Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chan-dong y Kim Ji-woon. Para 2010, la presión de la Motion Picture Association of America tuvo consecuencias. Las autoridades surcoreanas comenzaron la reducción del porcentaje en su cuota de pantalla. Pasaron de 146 a 73 días al año de cine nacional tras el acuerdo coreano-estadounidense. Sin embargo, la semilla se había plantado y para el público ya era habitual consumir su cinematografía. Sobre el tema, Bong Joon-ho comentó: el cine ya no necesita esa regulación. Las películas coreanas son más populares que las extranjeras. Esa frase condensa a la perfección a la industria surcoreana, que no solo hacía películas premiadas, sino que también se generaron blockbusters, capaces de competirle a Estados Unidos. Frederick Martel condensa el acontecimiento. La nueva ola coreana no fue un fenómeno de festivales y cineclubes, sino que fue un suceso masivo de entretenimiento para el gran público. Fue mainstream. En la última década, el cine perdió el protagonismo que ganó la industria musical con el K-pop. Pero como mencionó Bong, el trabajo ya estaba hecho, el interés ya existe y el cine surcoreano no solo es premiado en todo el mundo, también es visto por todas partes. La pregunta es: ¿se puede aplicar este modelo al mexicano? Es posible, pero no hay las voluntades, ni el contexto, ni el deseo de hacerlo. En nuestro país, una nueva propuesta de ley de cinematografía provocó la alarma. Uno de sus apartados levantó las cejas de algunos sectores de la industria. A algunos distribuidores mexicanos no les hizo gracia un incremento del 5% de exhibición del cine nacional. El sistema de cuotas de pantalla que funcionó tan bien en Corea del Sur, acá es visto como un atentado a la supuesta libertad del consumidor. Se cuestiona eso, pero no se cuestiona cuando una misma película llega a ocupar hasta el 95% de las salas a nivel nacional. Algunos sectores de la débil industria en nuestro país se amparan en el libre mercado, sometido al anhelo estadounidense, claro está, y hablan sobre la dictadura del contenido, o dicho con eufemismos: el contenido es el que manda, frase ambigua que dice muy poco. Sobre todo al mirar la taquilla en la época pre-COVID, con cintas como Avengers Endgame, que tan pronto como culminan, uno se pregunta: ¿dónde está el contenido? ¿Será que estamos viviendo la era del no contenido? Lo cierto es que ampararse en el mal llamado contenido es una defensa para no ahondar en otras problemáticas como el claro sometimiento que tenemos ante Hollywood. La estrategia surcoreana estuvo diseñada a largo plazo. En una mesa de debate entre distribuidores mexicanos, pasó esto. Aquí dicen de Zoom F7, el modelo francés y el modelo coreano son excelentes para ejemplificar cómo el proteccionismo funciona. ¿Ahí ustedes qué dirían?
Que no somos franceses. ¿Es acaso que el espectador es incapaz de elegir conscientemente? ¿Solo nos queda resignarnos? El modelo francés y surcoreano funcionan porque distintos actores de los distintos procesos se sumaron, incluido el público. ¿Estamos destinados los latinoamericanos a la pasividad? En palabras de Paula Yadevito y Mercedes Giuffre, si el conjunto de los actores económicos, culturales y políticos de un país deciden conjugar esfuerzos, es posible resistir a las presiones extranjeras como las que presenta Hollywood. Sin lugar a dudas, el crecimiento de la industria surcoreana es el resultado de un proceso de planificación a largo plazo, cuya aplicación es complicada en otras latitudes, no por falta de recursos, sino, como ya se dijo, por intereses particulares. Bien, como ustedes acaban de ver en este trabajo, ¿no? Eh, sí se puede hacer cambios, sí se puede hacer muchas cosas, muchas reactivaciones, si es que hay eso, la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, todo depende de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos planteamos, ¿no? Ustedes ven ahí esta experiencia coreana de que en tan poco tiempo llegaron a hacer una cinematografía importante a nivel mundial. Hablan de 10 años que se pudo hacer eso. Yo me pregunto por qué nosotros no podemos hacerlo. Eh, Abro el debate con ustedes. Vamos con Rommel, por favor, nos quiere decir algo. ¿Cómo está, profe? Compañeros, buenas noches. No puedo prender la cámara porque no sé qué le pasa a mi teléfono, pero bueno, no sé, pues al ver este reportaje, este documental, como que da como un poco de sentimiento, ¿no? De que, chuzo, ¿cómo no se hace estas cosas aquí? Eh, Creo que, bueno, ese modelo del surcoreano es como el camino para desarrollar la cinematografía aquí mismo. Y, o sea, igual yo creo que, o sea, si se empieza a hacer esto así, sería una gran pelea con las distribuidoras. Porque, bueno, sucedería lo mismo que ahí ocurrió en el video que uno de estos, este, no sé, pues distribuidores, dijo que por qué no aplican eso, porque no somos franceses. Y aquí también, yo he escuchado varias veces, no solo en cuestiones cinematográficas, sino en cuestiones de educación, que hay modelos extranjeros que son de vanguardia, ¿no? Y yo he escuchado que muchas veces dicen, bueno, no somos de Finlandia, no somos de ciertos lugares, somos ecuatorianos. Es verdad que somos ecuatorianos y bueno, tenemos que copiar las iniciativas buenas, pues, de otros países. Y también como se comentaba, ¿no? A veces se comenta que, bueno, necesitamos hacer un cine más universal, pero yo creo que, o sea, sí universal, pero no tan universal, porque, bueno, igual como veíamos en el video, o sea, los coreanos trataban de mostrar su cultura, quedarse con su cultura y esa cultura hacerla visible en el resto del mundo. Entonces nosotros no, como ecuatorianos, o sea, no tenemos por qué esconder nuestra cultura ni, o sea, hablando de las cosas positivas, ¿no? Porque pues, obviamente cosas negativas de nuestra cultura también hay y no tenemos por qué esconderlas. Y bueno, viendo igual esos paisajes de Corea, todo eso, aquí hay muchos lugares que explotar. Y es lo mismo como dicen ahí, es falta voluntad. Es igual, o sea, lo que leíamos en el texto, que bueno, al principio del gobierno bueno, de Rafael Correa, que él no, bueno, en fin, él decía ahí que no fue el que creó la ley, sino ya estuvo antes la ley de fomento del cine, pero justo en ese tiempo
la cinematografía dio un salto bien importante en el país. Este, pero creo que a la final de todo este tiempo, o sea, todavía estamos iniciando y todavía hay muchísimas cosas que hacer y muchas voluntades, sobre todo, que unir. Entonces, es como un sueño ese video, esa cuestión de Corea del Sur. Eso es, profesor, pero igual, o sea, aquí creo que estamos todos tratando de poner esa fuerza para que eso suceda. Y eso es, compañero. Muchas gracias, Rommel, por sus criterios. Yo creo que esa frase de que estamos empezando, o sea, el cine en el Ecuador empezó hace 100 años, no estamos empezando. Tenemos 100 años de trayectoria. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos asumimos, es como todas las cosas. No asumimos nuestra historia, no asumimos nuestra realidad. Eh, Alguna vez yo escuché una conferencia de un conferencista internacional, no recuerdo su nombre, pero que decía que el problema del subdesarrollo es que viene un gobierno y es borre y va de nuevo. Viene y no solo con el gobierno, esto pasa en la alcaldía, pasa en todas las instituciones, ¿no? Que viene una nueva administración y es borre y va de nuevo. Siempre estamos empezando de cero. Y ese es el problema del subdesarrollo, ¿no? Que siempre estamos empezando de cero. Uno no se explica cómo países como Alemania o el mismo Japón, después de haber sido destruidos completamente por las guerras, surgieron y en 60 años volvieron a ser potencias. ¿Y saben por qué? Por eso, porque ellos no aplican eso del borro y va de nuevo, sino que uno va sentándose sobre las cosas buenas. Si algún, no sé, alcalde, presidente anterior hizo cosas buenas, chévere, yo voy a incorporar esto y voy a trabajar sobre esto. Pero no, no solo en el Ecuador, en muchos países viene una nueva administración y es borro y va de nuevo. Entonces así nunca vamos a surgir, ¿no? Nuestro problema del subdesarrollo es un subdesarrollo mental, ¿no? Que no entendemos y no y comprendemos nuestra realidad, ¿no? Y eso, de que podemos asentarnos en cosas positivas que hubieron y sobre eso trabajar, construir sobre las bases que ya hay. Y no eso de siempre estar descubriendo el agua tibia, siempre volviendo a empezar. Así nunca vamos a surgir. Vamos con Giovanni, por favor, que también nos quiere decir algo. Sí, maestro, sobre lo que es el cine coreano, a mí me sorprende que en México, teniendo una gran producción, yo vi las últimas producciones como por ejemplo El Infierno o Rescatando al Soldado Pérez, que son algunas producciones que fueron financiadas por la Fox y otra por la Paramount Pictures, son excelentes, muy buenas. O por ejemplo La Dictadura Perfecta o El Infierno o ¿cómo se llama? La Ley de Herodes, me parece que es. Y otras cosas como por ejemplo, no, que me gustó mucho No Manches Frida, pero la original que dieron, o Los Tres Idiotas, bueno, algunas producciones que a mí me parecieron muy buenas. Y me sorprende porque sí, o sea, si ves que el cine mexicano está en decadencia después de una época dorada que fue manchada por la época de ficheras, que desde ahí empezó la decadencia del cine mexicano. Entonces, nosotros, si nos vamos al cine coreano, darás en cuenta de una cosa: los coreanos no se quedaron solamente en su cultura, ¿ya? ¿Alguien de ustedes ha visto El Blanco, el Negro y el Amarillo? Son como de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino se fue allá a Sur Corea y hizo El Blanco, el Blanco, el Negro y el Amarillo, ¿ya? Y después fue a Japón y ahí hizo Yukihiro Django, o sea, una producción americana. O sea, Yukihiro Django en Japón, mismo Quentin Tarantino. O sea, las mismas películas americanas, pero hechas a lo que es la idiosincrasia coreana y japonesa. ¿Alguien ha visto como por ejemplo Lazos de Sangre, que son películas que hablaban sobre lo que es la invasión a Corea, o ¿cómo se llama? O la película que hablaba sobre los 47 estudiantes que se quedaron a defender
lo que era la última porción de territorio surcoreano. Y hay algunas, por ejemplo, Estación Zombie 1 y 2, que te sorprende muchísimo, que los surcoreanos hablan sobre los temas de los zombies, que ellos no tienen nada, que ellos no tienen mucho que ver en eso, ¿no? O hay algunas situaciones muy buenas de cine de ciencia ficción, de lo que es Corea. Entonces, ellos no solo se preocuparon de eso, y hay una más, por ejemplo, Kingdom me parece que es, en la que habla sobre los zombies que atacan al emperador de Corea. Entonces, ellos no solamente se han quedado en eso de que vamos a mostrar nuestros paisajes, o sea, muestran sus paisajes, pero también no se quedaron en solamente mostrar su cultura, sino ellos comenzaron a fusionar ciertas cosas con la cultura de ellos. Y no es alienación, no es nada de eso, simplemente es compartir la cultura. Nosotros en Santo Domingo tenemos aquí una fusión de cosas, manabas que se casan con esmeraldeños, esmeraldeños que se casan con otavaleños, otavaleños que se casan con chachis o chachis que se casan con chinos, y tienes aquí nombres como Lin Yin Zambrano, o la señora, ¿cómo se llama? Elizabeth Chang, o Angulo Chiluisa. Y tienes una mezcla de lo que es cultura, una mezcla de eso. Yo no le veo por ningún lado que nosotros también cojamos algunas directrices, que sí, de hecho lo hemos hecho acá, pero son pésimas copias. Los coreanos, en cambio, cogen solamente la idea y sacan sus ideas propias. Y de hecho, algunas ideas inéditas de Corea se plasmaron en el cine americano, porque hablemos del Aro. El Aro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que primero fue y nació en el cine coreano. Sí, entonces nosotros vemos eso. ¿Y eso por qué? Porque Corea también implicó muchísimo en educación, gastó mucho en educación. Sí, acá nosotros, por ejemplo, le decimos a uno de los chicos, como yo hablaba con alguien, decía, ¿y qué tipo de cine ves? Yo solo veo cine de barrio, o sea, solo lo que hable sobre pandillas. O simplemente te ponen de moda el cine narco. ¿Ya? Entonces le tenemos que, o fácil y sencillamente, si es que estás en América, si eres latino, fácil y sencillamente funciona el cine narco. Y si estás en Europa, si es que eres balcánico, fácil y sencillamente todos ellos son terroristas, o asiáticos terroristas. Entonces, hay que cambiar un poco la idiosincrasia, hay que cambiarnos del chip, no de pensar que es una alienación, sino que nosotros podemos coger ese tipo de historias, ese tipo de trabajo, ya dejarnos de algunas cuestiones que nos están limitando, que nos están dejando ahí. Como por ejemplo, yo sí le digo, o sea, yo sé que hay cine de ciencia ficción aquí, en Ecuador. Yo sé, yo vi los trailers, pero fácil y sencillamente, ¿quién? ¿Quién lo pone a la palestra? ¿Quién lo saca acá? ¿Quién lo promueve? ¿Por qué? Porque fácil y sencillamente, supuestamente, no mueve. Pero si nosotros pudiéramos coger, y eso implicaría en las escuelas y en los colegios. Cuando yo era estudiante, en la escuela y en la escuela, prácticamente, yo me acuerdo que a veces te pedían, bajo el Ministerio de Educación, te pasaban una película. Y ahí yo por primera vez le conocí, yo me acuerdo, a Ernesto Albán Mosquera, pero nos pasaban una película del Ministerio de Educación. Y ahora no se hace absolutamente nada. Para entrar a un colegio tienes que pedirle permiso primero a la nacional, luego al distrito, y de ahí sí entrar. Porque yo sé que si propones un proyecto, así sea de una obra de teatro, de lo que sea, para reflexionar, te ponen tantas trabas que antes no las había. Antes no las había. Y de hecho yo, antes de esas trabas, yo podía en un colegio, tenía no me acuerdo, la rectora y el rector que después le suplantó, me pusieron a disposición todas las aulas del colegio y hicimos casi una producción de estudiantes modestamente aceptable con sus limitaciones y todo, pero algunos de ellos siguieron esa carrera, algunos por ejemplo trabajaron para televisoras locales, pero ya se formaron en futuro. Entonces yo creo que aquí nosotros pensamos que hay que controlar todo, sí, en vez de apoyar. Confundimos apoyo con control. Pensamos que mientras más se controla, más se apoya. Pero hablemos de un presupuesto para apoyo. Cuando hubieron los fondos concursables, te ponen tantas trabas y tanto papeleo para los fondos concursables, sí, de apoyo al cine, me acuerdo,
y simplemente hicieron 2 producciones que después de haberlas hecho, simplemente se quedaron en el olvido y no hubo la promoción de distribuir. Acá simplemente se hizo para la producción, pero nadie piensa en la distribución, en la difusión, ni en los mismos colegios de aquí del centro. Porque pues se hubiera podido haber hecho eso y se podría podido pagar hasta 25 centavos, que ya era un apoyo de parte de los estudiantes, pero fácil y sencillamente no. Se piensa en el gasto, pero nunca se piensa en el retorno. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Sí, efectivamente los temas que estamos abordando y que son concretos, el tema de educación, que es básico, ¿no? Para cambiar. Lo que les decía, usted nos cuenta que en su tiempo al colegio pasaban películas, el ministerio, ahora no los pasa, ahora ni considera, habiendo más producciones, el mismo Ministerio de Educación no utiliza el cine ecuatoriano que tiene a la mano para difundirlo en escuelas, en colegios. O sea, a eso me refiero con que nuestro subdesarrollo es mental. Viene un nuevo gobierno y todo lo que hicieron los anteriores no vale, es borro y va de nuevo. Y ese es el problema de nuestro subdesarrollo, que es un subdesarrollo mental. No es falta de recursos, no es falta de voluntad, sino que son las políticas que se apliquen. Inclusive hay recursos que se pueden utilizar, pero que no los utilizamos. Entonces, yo sí creo que debemos eso, cambiar esa mentalidad, trabajar en el tema de educación, que ya lo hemos iniciado, pero también lo que les digo a ustedes, ser un poco más proactivos. A ver, yo he soltado ya varias iniciativas y espero que eso, que ustedes lo retomen y se puedan concretar esas iniciativas. No sé si alguien más quiere aportar, quiere comentar algo con respecto a esto, con respecto al video o al cine ecuatoriano que hemos estado hablando. Les comento algo, les recuerdo, ¿no? Yo les había propuesto que de pronto podríamos mirar una película entre todos, que puede ser una vez al mes o cada 15 días, dependiendo de lo que ustedes dispongan, en donde invitemos a participar a más personas y hagamos un foro, hagamos un cineforo después de la película. Pero con la condición de que invitemos amigos, a familiares a ver estas producciones. La otra iniciativa que surgió en uno de los grupos ayer también es que hagamos una revista cultural, una revista de crítica cinematográfica virtual, audiovisual, eso lo podríamos hacer. Y una tercera iniciativa que yo tengo para plantearles es que estoy realizando un proyecto audiovisual que se llama Palabras en el Espejo, que es adaptación de cuentos de la literatura para cine, televisión y plataformas virtuales, que espero concretarlo. Y igual les lanzo la iniciativa a las personas que deseen participar de esto, ya una vez que les refiero esta iniciativa que ahorita está en reproducción. Si quieren ustedes participar y ser parte de este proyecto, ¿no? Igual están abiertas las puertas a lo que ustedes quieran incorporar. Bien, si no hay ninguna otra pregunta o ninguna otra participación, agradecerles su participación y nos veríamos la próxima semana. Una buena noche con todos. Buenas noches. Muchas gracias, maestro.